Cuando se analiza la obra y trascendencia del gran poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, se hace reparo en que no encontramos un solo Vallejo. Por eso algunos autores hablan de los Vallejos, debido a que a lo largo de su línea de tiempo sufrió una serie de transformaciones que hacen que uno sea el César Vallejo de 1918, cuando publica su primer poemario, Los Heraldos Negros. Allí Vallejo es un modernista, se declara hijo de Rubén Darío y era el Vallejo recién llegado a Lima desde la Serranía de la Libertad. Pasaron apenas 4 años y nos encontramos con otro César Vallejo, el César Vallejo de Trilce, ya en 1922, donde ya de alguna manera al publicar su poemario más importante ya lo encontramos como vanguardista. Y es que han sido otros factores los que han influido en su vida. La muerte de su madre en 1918, un fracaso amoroso con ribetes de escándalo en 1919, la muerte de su gran amigo Abraham Valdelomar, el rechazo hacia el cholo llegado de la Serranía de la Libertad e inclusive su despido en la labor de maestro. Y seguramente otro Vallejo es el que encontramos cuando se va a radicar a Francia. Entonces, lo que ocurre con las personas ocurre también con las instituciones en general y con las instituciones jurídicas en particular. No se desarrollan de manera estática. Hay una dinámica que en algunos casos lo lleva a una evolución, en otros casos a una involución o en otros a una revolución. Lo cierto es que en su timeline, en su línea de tiempo, sufren una serie de transformaciones. Esto mismo lo vamos a aplicar al juez constitucional. Soy Guido Aguilar Grados, docente de GACAL, y quiero presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional. El juez constitucional, línea de tiempo. Bienvenidos. Postulamos 4 momentos por los que ha pasado el juez constitucional a lo largo de su línea de tiempo. Primero, un juez constitucional legislador negativo concreto. Luego, un juez constitucional legislador negativo abstracto. Más tarde, un juez constitucional legislador suplente. Y por último, actualmente, un juez constitucional legislador positivo. Desglosemos cada una de estas facetas. Número 1. El juez constitucional como legislador negativo concreto. Aquí estamos hablando del nacimiento del control de constitucionalidad en los Estados Unidos. Es decir, estamos hablando del control difuso. El nacimiento del control difuso, es decir, que mediante el control de constitucionalidad el poder jurisdiccional pudiera controlar a los poderes políticos, significó un verdadero fortalecimiento del poder judicial. Más tarde, a inicios del siglo XX, se da un segundo momento. Número 2. El juez constitucional como legislador negativo abstracto. Esto es, ya amplía su sentencia de inconstitucionalidad. Es que ya no se da para el caso concreto y estamos ante el inicio de un control concentrado destructivo. Esto es, advirtiendo la inconstitucionalidad de una norma, la expulsa del ordenamiento jurídico. En la época del nacimiento de los tribunales constitucionales tras la Primera Guerra Mundial, y esto significa el debilitamiento del poder judicial ante la aparición de los tribunales constitucionales. Es más, en el devenir de la historia, muchos países que sufrieron una serie de dictaduras o momentos sensibles, límites, muchas veces optan por los tribunales constitucionales ante la desconfianza que tenían en el Poder Judicial. Número 3. El juez constitucional como legislador suplente. Aquí estamos hablando de que continúa el control concentrado de constitucionalidad, pero ya es en un ámbito reparador. Esto es, ya no expulsa la norma inconstitucional del ordenamiento jurídico, sino hace lo imposible por mantenerla en el ordenamiento jurídico. Aquí estamos hablando entonces de las llamadas sentencias manipulativas, es decir, el juez,
al encontrar una inconstitucionalidad menor, hace las veces de legislador suplente, cambia lo inconstitucional y mantiene la norma. La característica de este juez constitucional es el denominado horror vacui, el horror al vacío, el horror a que quede un hueco, uno queda producto de la expulsión de la norma inconstitucional. Es una suerte de self-restraint, es decir, una autolimitación a su poder de expulsar la norma. ¿Por qué hace esto el juez constitucional? Porque actúa como legislador suplente, porque quiere mantener la seguridad jurídica ex ante, es decir, la seguridad jurídica anterior, la que existía, quiere que se mantenga tal como está. Y por último, número 4, el juez constitucional como legislador positivo. Aquí ya estamos hablando de un control concentrado, pero preventivo, es decir, ante las omisiones pueden ser el vacío normativo, no encuentra una ley de desarrollo constitucional u omisiones en el actuar del Estado que hace que se establezca una situación inconstitucional. El juez constitucional como legislador positivo es el que expide precedentes constitucionales vinculantes que vienen a ser reglas materiales y procesales obligatorias, verdaderas normas jurídicas, y la declaración también del estado de cosas inconstitucional ante una omisión sistemática de varios poderes del Estado. Aquí el juez constitucional va a tener una acción ante la inacción de los poderes políticos, el poder ejecutivo y el poder legislativo. ¿Por qué hace esto? Para mantener una seguridad jurídica, esta vez ya no la anterior, sino una seguridad jurídica ex post. Garantiza la seguridad jurídica futura para eliminar, y para eso, insisto, elimina los vacíos normativos mediante el precedente y las omisiones estatales, estableciendo un estado de cosas inconstitucional. Esa es la línea de tiempo por la que ha pasado el juez constitucional. La podemos apreciar en nuestro cuadro resumen. Finalmente, señalar que más allá de todos los rostros, de todas las mutaciones que ha tenido el juez constitucional, es un juez que se necesita en estos tiempos, en el siglo XXI, sobre todo en el ámbito de los procesos penales, donde se sigue abusando de la prisión preventiva, donde a cualquier cosa se le sigue llamando organización criminal y donde se admiten pruebas prohibidas. Entonces allí la labor del juez constitucional, más allá de la nomenclatura, se le necesita el juez auténtico, el juez de las garantías constitucionales. Como diría el gran César Vallejo, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Suscríbase a Tribuna Constitucional, súmese a esta familia académico-jurídica. La ampliación de toda la temática relacionada al juez constitucional en particular y al derecho procesal constitucional en general la encuentra en la diversa oferta académica que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias. Hasta mañana.